Existiendo como existe UESCU es una sección de la Universidad de la Experiencia que nos inventamos, donde están los currícula de la gente. Pues si acudís allí, tendréis el currículum de este señor. Pero ahora es más fácil llegar a Dialnet, donde usted tenéis absolutamente todo. Y si no, pues poner quién es José Antonio Salas, a ustedes. Y venga páginas por ahí. O sea que no me voy a molestar en el que quiera acuda allí. Pero hombre, algo debió hacer cuando ha llegado a ser profesor emérito, debe saber hecho algo bien. No sé. ¿Y qué es lo que ha hecho? Hace un mes un compañero suyo nos habló, teníamos interés en que esto no fueran conferencias, que fueran unas charlas, ¿verdad? Y que nos serviran de algo, y nos demostró que con los hostias, los españoles, unos pocos sí, pero los demás no vivieron sometidos a los tres poderes, no vivieron en absoluto. Pero es que no había ningún resquicio. Yo no sé qué pasa con los Borbón, no lo sé, pero me parece que más o menos por allí andará. Otra cosa es lo que se escribió, lo que se pintó, lo que se cinceló, eso es otra cosa. Pero desde luego en el vivir de la gente, bueno, pues este señor, los que casi todos sabéis, se ha pasado la vida dedicado a la historia. Ha trabajado sobre fuentes parroquiales y sobre el registro civil, incluso sobre emblemática de la interesado, la ganadería, por supuesto, y la transhumancia y los pastos. Sobre la sociedad, en sentido amplio y en concreto, la población le ha encantado. La mayor parte, una buena parte de sus obras tienen que ver con la población. La ha interesado en el matrimonio y el noviazgo. Yo nunca había leído nada de los noviazgos, en ningún momento. Pues este señor le ha interesado eso, los movimientos migratorios, los inmigrantes, sobre todo los franceses, y sobre todo Barbastro. Inmigrante de Barbastro. Bueno, la familia, la casa en Aragón, tan importante, todas esas son las cosas que no. Los caminos y los peligros, especialmente el bandolerismo, bueno, interesante, yo lo he leído y me he servido de él. La salud, los hospitales de nuestra Hacienda de Gracia le han costado lugares, Albarracín, Alcarín, Coscuenda, Sinfónico, pero sobre todo Barbastro, sobre todo le ha interesado Barbastro. Las letras de los aragoneses, los sitios de Zaragoza. Bueno, pues desde ese conocimiento le hemos pedido que nos diga la gente del momento cómo vivió la gente. La gente corriente y moliente, no estoy hablando del marqués de, ni del señor de, no estoy hablando del arzobispo de, estoy hablando de la gente, no lo sé. Es decir, que no hay más que decir. ¿Qué pasó? Bueno. ¿Es para recordarlo con alegría o no? Bueno, desde luego el título y la conversación que había llevado con, bueno, muy buenas tardes, agradezco su asistencia, me pueden interrumpir cuando quieran. Sí, se me ha olvidado. Pueden discrepar, porque además algunas de las cosas que les voy a decir, bueno, son convicciones mías, pero se pueden tener opiniones distintas. ¿No? Hay muchas veces en historia hay cantidad de problemas que dices, bueno, pues depende la perspectiva que adoptes. Si adoptas desde un lado, pues insistes más en unos aspectos, los ves más grandes, otros los ves en segundo plano. Si cambias de sitio, resulta que esa perspectiva ha cambiado. Y entonces, muchas veces les decía también a los alumnos, digo, ¿de qué color son las montañas? Pues depende de la distancia que estemos, que estén desde donde las miramos. Si estamos, cuando me acerqué por primera vez a la Sierra del Barracín, me raptaron ya allí, me casé allí, con lo cual, pues estoy, aún siendo del Pirineo, pues me voy allí los veranos. La primera vez que me llevaron, me dije, mira, esto está lleno de pinares. Bueno, yo desde
por Fondón, un pueblo próximo, veía unas montañas negras casi, muy oscuras. A medida que me iba acercando se empezó a ver los colores verdes y cuando ya estaba metido dentro pues acababa no viendo ningún color. Eso nos pasa mucho precisamente con respecto a los análisis del pasado. Yo siempre les decía, barriendo para casa, la edad mejor para investigar y para opinar sobre ella, la edad moderna. Y les decía a los alumnos, de medieval hacia atrás, incluida medieval, fábula. De la guerra de independencia hacia aquí, bueno, el 19 ya lo empezamos también a querer coger, periodismo. Les falta perspectiva en la actualidad. Y cuando uno está demasiado alejado, pues a veces tiene que, tal como nos decía un profesor, el profesor de paleografía que nos daba clase, Ángel Canellas, de medieval para atrás peinar un calvo. Es que con 4 elementos, fíjense ustedes la serie de cosas que nos cuentan los prehistoriadores. Nos hablan de alimentación, nos hablan de las familias, hay estudios sobre la demografía de la época romana, tal. Pero bien, bueno. Entonces, a la hora, cuando se me propuso el tema, digo, bueno, hay una serie de cuestiones de los Borbones que siempre me han parecido muy interesantes de cara incluso a entender el momento actual. No voy a hablar tanto de la sociedad sí saldrá algo, es decir, en comparación, cómo vivían los reyes y cómo vivía la sociedad. Bien, los reyes, aquí he puesto simplemente la lista de los reyes, y luego las fotografías ya se ven, son todos borbones, tienen una serie de rasgos físicos característicos que perduran hasta hoy, por lo menos hasta el anterior rey. Esa nariz tan prominente, pues bueno, la tiene ya el Felipe V, aquí es un cuadro de Van Loo. Aquí a este todavía no le había dado tiempo de crecer mucho la nariz, a Luis I, reinó, nació en 1707, reinó 2 años, murió de viruelas o algo así, y volvió a reinar su padre Felipe V. Le sigue Fernando VI, a este le sucede Carlos III, pintado por Goya. A Carlos III le va a seguir, ya ven que si se fijan en los rasgos físicos de la cara, esa nariz prominente va a continuar con todos ellos. Y Carlos IV, el rey Felón, Fernando VII y Isabel II, y luego ya Alfonso XII, dura muy poco tiempo, y le sigue otro rey también de triste memoria, Alfonso XIII. Bueno, cuando llegan los Borbones, el imperio, o España jugaba en la política internacional, yo esta vez lo decía así a mis alumnos, la Champions League. Era el Estados Unidos de la época, aunque ya un poco decrépito, después de todas las guerras por las que había pasado durante el reinado de Felipe IV y luego el desastre que empezó ya con su sucesor Carlos II. Bueno, pero ya ven, cuando empieza a reinar, o cuando empieza el reinado de Felipe V, España tiene la monarquía española. Yo no hablo de España todavía. La monarquía española tiene posesiones en los Países Bajos, la actual Bélgica, el sur de Italia, Nápoles y Sicilia, el Milanesado, el Franco Condado, y luego en el nuevo continente, pues la América Hispana y luego Filipinas. Bueno, o sea que es entonces, desde luego, el imperio colonial o el territorio colonial, la potencia en territorio, en expansión, en extensión más grande que hay en el planeta. Bueno, luces y sombras, o luces o sombras, o luces y sombras. Es decir, esta época, ¿cómo podemos definir este reinado? Bien, el inicio de la dinastía y la primera constatación, el resultado de un conflicto sucesorio. Como saben, muere Carlos II, muere sin hijos y designa heredero precisamente a la dinastía, a uno de los miembros de la dinastía con la que había estado luchando en la centuria anterior.
La centuria anterior es del enfrentamiento sistemático entre Borbones y Austrias. Y entonces, aunque había un candidato de Austria, Carlos II elige a los Borbones y elige a Felipe V. Los Borbones, para mí, esto yo lo he comentado también muchas veces en clase, son los primeros reyes de España. Ustedes habrán oído, y alguno puede pensar, ya digo, puede pensar diferente. La unidad española se logra con los reyes católicos. No, señores. Los reyes católicos son reyes de Castilla, reyes, Fernando, rey de Aragón, Isabel en Aragón, reyes de Navarra, cuando la conquistan, pero entre Aragón y Cataluña, entre Aragón y Castilla, entre Navarra y Aragón, hay fronteras, como las hay entre Aragón y Francia, o entre Navarra y Francia, y tienen leyes distintas, eso comentaría Gregorio, seguro, y tienen unas instituciones diferentes, y se guardan la reserva de los puestos para naturales. El virrey tiene que ser aragonés, los abogados, los juristas, los jueces, los de aquí tienen que ser aragoneses, en Castilla tienen que ser castellanos, y los productos que pasan de Aragón a Cataluña tienen que pagar impuesto de aduana, y los que vienen de Castilla pagan aduana, lo mismo que pagan aduana los que vienen de Francia. ¿Quién acaba con esto? Pues acaba Felipe V. Bueno, del todo no, y lo vemos hoy en día. Hoy en día también decimos que todos los españoles somos iguales a Canarias. No, hay dos zonas de España que tienen unos privilegios o unas instituciones o posibilidades que desde luego se nos escapan a los demás. Euskadi y Navarra. O sea que cuando se habla se dice todos españoles iguales ante la ley, menos, claro. En derecho civil, ojo, eso en algunas cosas también tenemos nosotros particularidades que no tienen en otros territorios. Si mi mujer o si yo quiero vender esta finca que he heredado de mis padres y es mía, tiene que darme permiso mi mujer. Si no me lo da y voy al notario y digo, oye, no, necesito el visto bueno de su esposa. Eso pasa en Aragón y no pasa en otros sitios. O sea que lo de iguales, incluso hoy en día, tal. Bueno, el señor Felipe V inicialmente sí que unifica, menos Euskadi, el actual Euskadi, los territorios del País Vasco y Navarra. Pero los demás sí. Dice, no, todos, y además en eso cumple un proyecto que ya venía de los Austrias, concretamente de Felipe IV. Hay un gran memorial que le escribe el conde duque de Olivares a Felipe IV que viene a decir, mire, si quiere usted dominar bien sus territorios, hágase rey de España y no de cada uno de los territorios. Y para eso, la legislación castellana. O sea, traslade al resto de los territorios la legislación castellana. Y es lo que hace inicialmente Felipe V. Por eso es por lo que digo yo que él es el primer monarca en el que se puede decir, porque vamos teniendo las consideraciones que les acabo de hacer, el primer rey de España. Y ya con eso empieza a haber toda una serie de cambios en la administración del resto de los territorios. Aquí había virreyes, deja de haber virreyes. Había un justicia de Aragón, deja de haber justicia de Aragón. Y otro tanto en Cataluña, otro tanto en Valencia, otro tanto en Mallorca, otro tanto también en el Nuevo Continente. Ahí está lo que llamamos, lo que conocemos como los decretos de nueva planta. Y ello también conlleva algo que fue muy bien algunos territorios del país, de España, ahora ya podemos decir España. Unificación económica, supresión de barreras aduaneras. Entonces, la Corona de Aragón había sido, en general, no era unánime, pero en general había sido partidaria de el candidato que se opuso a Felipe V y que inició un conflicto bélico, la Guerra de Sucesión, que termina en 1713. Y termina con, ya habrán oído, la rendición de Barcelona, lo del héroe ese catalán, al que ¿cómo se llama? No me viene ahora el nombre.
ese abogado al que luego le indulta Felipe V. ¿No os acordáis? ¿No? Bueno, digamos. Bueno, o sea, la gran perjudicada va a ser la gran beneficiada de la política de los Borbones de unificación o supresión de las barreras aduaneras. Cataluña va a conocer un siglo XVIII más próspero que Aragón, más próspero que Castilla, más próspero que Galicia o que Andalucía, y en buena parte ello favorecido por la preparación que ellos habían hecho, de sus estructuras económicas, el artesanado. Había habido allí personajes muy importantes y sobre todo con mucha vista, comerciantes que habían importado técnicas de producción, habían traído artesanos de otros territorios y estaban mejor preparados, no estaban tan atados al gremio, etc. Entonces, eso lo pudieron aprovechar precisamente por esta apertura de su mercado. Bien, pero bueno, unificación económica. Entonces, estos son cambios fundamentales que se producen con la llegada de los Borbones. ¿Qué tipo de sociedad encuentra? ¿Cambia algo la sociedad con la llegada de los Borbones? Nada. La estructura social sigue siendo la misma. En la cúspide es lo que llamamos la sociedad estamental. En la cúspide está el rey, por debajo del rey los estamentos privilegiados, alta nobleza, baja nobleza. Ahí puede haber cierta movilidad de baja a alta nobleza. Y luego ya el pueblo llano, el tercer estado, por debajo. El tercer estado, donde también hay grandes diferencias. Claro, al tercer estado pertenecen los burgueses comerciantes de aquí de Zaragoza y sus empleados. Y los labradores o ricos propietarios en un pueblo y los jornaleros. Todos están en el tercer estado. Las disponibilidades económicas de unos y otros varían. Y también varían mucho las situaciones de unos a otros territorios. En esto podemos ver fuentes como el censo Florida Blanca, que nos dice dónde hay más jornaleros, menos jornaleros. Aquí en Aragón había muchos, lo que se llamaba enfiteutas, o sea, campesinos que venían a tener casi, digamos, sus tierras en régimen de copropiedad con los señores, porque los señores no se las podían quitar y entonces podían pasar de padres a hijos, podían venderlas, etc. En otros sitios, en cambio, esto no era así. Pero, bien, había sensibles diferencias entre unos y otros. Bueno. En la cumbre, pues el rey que aleje solutus. ¿Qué diferencias hay? Es decir, ¿qué es una sociedad privilegiada y los que no tienen privilegios? El rey aleje solutus. El rey es juez y el rey legisla, concentra él los tres poderes. El poder legislativo, el judicial y el ejecutivo, en teoría, porque luego él, ya vemos a qué se dedicaba. En el escalón por debajo del rey, por cierto, ahí sí que hay un cambio en los Borbones con respecto a los Austrias. Los Borbones importan de Francia la teoría de la monarquía por derecho divino, sin mediación de la sociedad. En eso los Austrias, aquí estaba la tradición de Mariana y antes Suárez, Mariana que llegó a afirmar la posibilidad de, si un rey era tirano, del tiranicidio, de cargarse al rey, lo que llegaron a hacer en Francia con Enrique IV, pues eso, los Borbones acaban con eso y decir, no, importan esa teoría del derecho divino, somos reyes por derecho divino, punto. Ahí no se necesita. Bueno, en el escalafón siguiente, los estamentos privilegiados, ¿qué diferencias? Diferencias de un lado económicas, están exentos del pago de determinados impuestos, diferencias jurídicas también. O sea, es de cara a no se les puede encarcelar por deudas, toda una serie de ventajas. Y en el tercer estado, heterogeneidad, ya les he dicho. Cambia algo en el 17, en el 18 se habla del espíritu ilustrado, de lo que se habla es, mire, el gobierno para el pueblo, pero sin el pueblo. Pero lo que es la sociedad, lo que son las bases de la sociedad, no cambia nada. Y habrá que esperar en teoría, al siglo XIX. Mis colegas de contemporánea, y si alguno de ustedes ha hecho historia, seguro que les habrán oído utilizar
esa denominación, revolución burguesa. O sea, cuando viene la revolución burguesa se acaba con el tercer estado, se acaba con la sociedad estamental. Lo que pasa que eso, decimos que en España la burguesía ha sido siempre muy débil, es decir, es la burguesía rural. Bueno. Y revolución, la palabra revolución, decir, es que tampoco encontramos ninguna revolución social en el siglo XIX, encontraremos pues pronunciamientos militares, todos los que ustedes quieran, muchos militares, hasta llegar a entrar en el Parlamento con caballos, o sea, es decir, para acabar con uno de los gobiernos que había. Es decir, no cambia nada. Y la revolución burguesa tampoco cambió nada en la mayoría de España. Los nobles dejaron de ser señores, dejaron de tener privilegios, pero en los pueblos el noble fue sustituido por el cacique y las relaciones sociales no cambiaron absolutamente nada, y el cacique hacía y deshacía y disponía. Y ahora nos tocará gobernar a los conservadores, vale, pues venga, nos vas a votar a fulanito, bien, y te compramos el voto, o te lo dejamos de comprar, pero no cambia eso. Más aún, en algunas cosas, por lo menos en el terreno económico, yo siempre he mantenido que el antiguo régimen, en buena parte de España, termina cuando la mula es sustituida por el tractor. Entonces, cuando efectivamente cambia, y cambia muy deprisa, la sociedad. Pero aquí en la época, eso ya serían, supongo, más discutibles, supongo que algunos me pueden aquí llevar la contraria, los geógrafos que han estudiado todo este tema, del mundo actual, agricultura y tal, pues posiblemente tengan otra sensibilidad. Bien, no cambia pues hasta el siglo XIX, y cuando cambia, pues realmente yo creo que está bien esa frase de Lampedusa, que todo cambie para que todo siga igual. Eso es lo que pasa con la revolución, la pretendida revolución burguesa de nuestro país. La vida de los reyes, ¿cómo viven? Habrán visto ustedes el Palacio Real. Y aquí tengo imágenes de decir, bueno, el trono, el comedor, el salón de los pasos perdidos, tal, una maravilla. Viven como reyes. Los jardines tienen, cuando se cansan del Palacio Real, pues se van a Aranjuez a disfrutar de sus jardines, el Palacio de la Granja de San Ildefonso, otro sitio también de disfrute. Se pueden dedicar a sus aficiones favoritas, entre las que no estaba el gobierno. La molestia era en todo caso tener que firmar documentos a X horas, ¿no? Pero lo demás, o sea, se dedicaban y tenían el Monte del Pardo, que sigue siendo hoy en día un coto de caza, reservado para un coto privado. Bien. Los demás ambientes populares, bien, podría traer imágenes en otro sentido, y aquí he traído toda una serie, tienen representados toda una serie de cartones para tapices de Goya, pintados por Goya. Aquí la merienda, otro el bebedor, bueno, pues la idea de una persona que está en el campo y bueno, está descansando, no tiene buey, digo, Ángel que le trabaje las tierras, y entonces, bueno, pues él descansa y tal. Bueno. Los reyes gobiernan. Si nos fijamos en la personalidad de los reyes, decimos mejor que no gobernaran. Felipe V desvaría. Él se dice que tenía trastorno bipolar. Bueno, tenía un gran ministro, hablaré, por lo menos lo mencionaré, que tiene el Patiño. Le tenía manía y despachaba con él, pero no se lo sacude, y despachaba con él, dicen algunos cronistas, a través de un biombo, para no verle. Bueno, este tío hace funcionar la corte de noche, y entonces grandes tapices tapando las ventanas para que de día no entrara luz y de noche tal. Se crea una rana, se pasea a veces desnudo por el palacio, o vestido con harapos, bien, eso. Intenta montar a los caballos que están en alguno de sus tapices, fíjense ustedes, bien. Fernando VI pasa por periodos depresivos, periodos de euforia, fases de euforia, a
aparece lo mismo desaliñado, no quiere cortarse las uñas, no quiere, bueno, todo lo que... Carlos, atacaba usted melancolía, también se dice, hay artículos sobre esto, claro, en Google encuentran de todo, y encuentran artículos de médicos que intentan descubrir a posteriori pues qué males eran la enfermedad que realmente aquejaba a esto. Carlos III conoce porque Felipe V, bueno, su heredero es Luis, muere de viruelas, ya lo he comentado, le sucede, Luis muere sin tener hijos, le sucede su hermano Fernando, y Fernando muere también sin tener hijos, y entonces le sucede su hermano Carlos. Carlos III es hermano de Fernando VI, y ha sido rey en Italia. Ha sido rey en Nápoles y Sicilia, y viene a Italia. Y Carlos III, visto los antecedentes de su padre y de su hermano, dice, intenta ¿qué hago yo para no caer en la melancolía? Entonces se ocupa en la caza. En la caza todas las tardes del año, menos Viernes Santo, lo respeta. No sé si ahí incluía lo de los domingos y fiestas de guardar, pero bueno, como es una diversión, se supone que no era un trabajo, pues hasta los domingos debía cazar. Bien, tampoco bueno, le debía gustar también bastante beber, por lo menos tal como nos lo pinta Goya. No sé si se han fijado el color de la nariz, un poco distinto a los de los cuadros de Mengs. Carlos IV también es muy aficionado a la caza, y luego sus pasiones son los relojes, es un buen relojero y es un buen ebanista, y colección de relojes y una serie de muebles preciosos. Habrán visto seguro algunos de estos relojes en el Palacio Real, los que lo hayan visitado habrán tenido ocasión de ver verdaderas maravillas. Bueno, no digo que eso los hicieran. Bueno, reyes absolutos que no hacen nada, pero que sí que hacen algo. Ministros eficaces. Cuando echamos a mirar la nómina de ministros que tiene el Felipe V o los de Fernando VI, miramos luego los de Carlos III o Carlos IV, vemos que son ministros muy eficaces. Encuentran, en primer lugar, Patiño, reforma la administración. La administración de los Austrias era elefantíaca y además difícilmente operante. Funcionaba por consejos, Consejo de Hacienda, Consejo de Guerra, Consejo de Indias, Consejo de la Corona de Aragón, Consejo de Nápoles, Consejo de Inquisición, Consejo de Órdenes Militares, y cada uno de estos consejos se reunía tal. Podía haber problemas de competencias entre unos consejos y otros, y con Patiño empiezan las secretarías de Estado. Siguen funcionando algunos de estos consejos, pero realmente se les va vaciando de contenido. Eso va a permitir una administración mucho más eficaz. Ahí, bueno, Felipe V inicialmente viene con ayudantes o personal francés, Orly. Hay un personaje también muy importante, Macanaz, centralista a tope, pero quiere también acabar con un poder oculto todavía con enorme capacidad de influencia entonces en España, que era la Inquisición, y entonces acabará siendo precisamente perseguido por la Inquisición. Después de los franceses viene Alberoni, era italiano, y toda su política se intenta centrar en recuperar parte de los territorios perdidos como la guerra, como resultado de la Paz de Utrecht al final de la Guerra de Sucesión. Esto no lo he comentado, pero con la Paz de Utrecht la monarquía española pierde todos los territorios que tenía en Europa. Pierde Flandes, pierde el milanesado, pierde el Franco-Condado, ya lo perdió antes, y pierde Nápoles y Sicilia. Y la política del Alberoni está en intentar recuperar Nápoles y Sicilia. Y para eso va a poner a la monarquía, la va a poner, bueno, al país, lo va a poner en un conflicto. Bueno, pues el Patiño, que reforma la administración, y él es sucesivamente secretario de Estado, de Hacienda, de Guerra, de Marina Indias. Es un personaje tremendamente eficaz. Está Patiño y hay otro también, Calviño, entre los dos, son los dos grandes ministros de esta época.
En la época de Fernando VI, el Marqués de la Ensenada. Marqués de la Ensenada tiene unos proyectos, algunos de ellos no los logra llevar a cabo, pero su proyecto de mejorar mucho la administración, la hacienda, es intentar crear una contribución única. Había impuestos que venían desde la Edad Media, el coronaje, las cenas, el yantar, la jura de la princesa, el no sé qué, y entonces había que pagar un impuestico por eso, y otro por lo otro, y los alcabales, y los millones, y dice, no, vamos a poner una contribución única. Y para eso quería saber la riqueza del país. Y para hacer la riqueza del país ordena que se haga un catastro. Un catastro en el que se van recogiendo información exhaustiva de cada localidad, y de cada localidad cada propietario, y de cada propietario qué es lo que posee, hasta los aperos, animales de labranza, las fincas, la calidad de las fincas, los terrenos que eran baldíos, los terrenos que eran... Y esto es una fuente que ha servido de luego muchísimo para conocer lo que es la realidad del mundo rural de la España del siglo XVIII. Desgraciadamente, o afortunadamente, porque a veces tantas fuentes luego uno le desbordan. Desgraciadamente para Aragón se conserva la orden de que lo hicieran, lo comentó nuestro delegado Guillermo Redondo, que dio esa instrucción, pero no hemos visto que se hiciera por ningún lado, no hemos encontrado rastros de que se hiciera el catastro por ningún lado. Pues bien, el catastro es también muy activo en la reactivación de la Marina, con los arsenales del Ferrol, arsenales en Cartagena, o sea, entonces vuelve a poner a la Marina Española, él y los ministros que siguen en esta línea van a poner a la Marina Española a la altura de la Marina inglesa. Claro, era importantísimo disponer de una Marina fuerte porque seguíamos controlando, o sea, el imperio o todo lo de las posesiones en América, en el continente americano, eso estaba intacto, pero estaba siempre con el peligro de ataques de corsarios ingleses o algunos conflictos con la propia Inglaterra. Entonces se preocupa también de obra pública, se preocupa de la hacienda, es francófilo, esto le llevará a él a la caída, y pero es también, como todos los personajes tienen luces y sombras, la gran sombra de este señor, del Marqués de la Ensenada, es su política respecto de los gitanos, la minoría gitana. Llega a proponer, esto van a seguir en esta línea, llega a proponer su extinción, encarcelarlos, las gitanas encarcelarlas y luego separar a los hijos de las madres. O sea, es decir, algo que aquí se había intentado con los moriscos, decir, no, pues mire, los niños de los gitanos, ¿por qué? Porque las madres lo primero que les enseñan a sus hijos es a robar. Entonces la manera de que no aprendan a robar es separarles, o sea, entregarles a otras familias, con lo cual desaparecería la minoría gitana. Bueno, él es uno, y otro gran ministro de Fernando VI, el Carvajal, secretario de Estado, y los dos, ya digo, son muy eficaces, pero al mismo tiempo son rivales. Son rivales porque el uno es francófilo y Carvajal es más bien neutral o incluso más bien inclinado a Gran Bretaña. Y le montan una encerrona al Marqués de Ensenada, pues diciendo que estaba preparando una intervención contra Inglaterra, era totalmente falso, y el monarca pues decide prescindir de sus servicios, aunque luego volverá a aparecer en la época de Carlos. Carlos III viene de Italia y se trae también a sus colaboradores, se trae a Schillace y se trae a Grimaldi. Y Schillace lo mismo, una persona que todos los indicios o las valoraciones que se hace del reinado de Carlos III, rey de España, como rey de Nápoles, son siempre los comentarios muy favorables, como que es un rey querido por sus súbditos y que además moderniza mucho el reino de Nápoles. Entonces se trae a sus principales colaboradores allí, se los trae aquí y entonces van en esa línea. Se encuentran también con una sociedad en la que la sociedad sí, el campesinado tal, pero la verdad es que si nos miramos cuestiones como el analfabetismo,
o cuestiones como la superstición, cuestiones como el peso de la Iglesia y la capacidad de la Iglesia para el control social. Pues entonces es una sociedad que está bastante, vamos a decir, atrasada, podríamos decir, ¿no? Entonces, estos vienen con aires nuevos, ¿no? Y vienen con aires nuevos y están ya trayendo, muchas veces se dice la ilustración, los aires de la ilustración es algo que viene de Francia. No, empieza viniendo los aires de la ilustración en primer lugar, posiblemente el primer ilustrado, pues resulta que es un fraile español, Feijóo, que tiene una obra y es muy valorado en la época de Carlos III, esa obra el Feijóo ha escrito antes, es muy valorado, pero luego viene este espíritu que viene desde Italia, también de renovación, ¿no? De renovación. Intento también, es la política de la ilustración de gobierno para el pueblo, pero sin el pueblo. Y al pueblo sí ilustrarle, enseñarle técnicas artesanales, enseñarle nuevas técnicas agrícolas, enseñarle en ese sentido. Bien, ahí van a estar otros dos grandes ministros de Carlos III, Aranda y Floridablanca. Curiosamente de sectores sociales distintos. Aranda es de la nobleza y Floridablanca es baja nobleza, lo que llamaban los golillas, o sea, es decir, jurista, abogado, ha estado en los colegios mayores como miembro de hidalguía, pero baja nobleza, ¿no? Aranda, en cambio, una de las grandes casas nobiliarias aragonesas y entonces ya también española. Pero, ya digo, Aranda, a su vez, también está imbuido por el espíritu de la ilustración. Siempre se habla de las relaciones, aunque hay quien ha desmentido ya que estas relaciones vayan por lo ideológico y que se centren más bien en lo material, sus relaciones con Voltaire, ¿no? Se habla de esa interrelación o relaciones que mantienen uno y otro, ¿no? Y de hecho Voltaire tiene un escrito diciendo que si todos los españoles, o que si venía a decir que si hubiera más Arandas en España, la sociedad española cambiaría bastante. Pues Aranda y Floridablanca, que es un reformista convencido, tiene una serie de ministros que son hechuras suyas, personajes claves en la España de aquellos años, Jovellanos, autor del informe para la reforma agraria, siempre acaban algo de reforma, pero sin cuestionar el tipo de sociedad privilegiada, sin cuestionar la sociedad estamental. En eso, Cabarrús, inmigrante francés, viene de Burdeos, viene a aprender aquí el oficio de comerciante, se casa con la hija de un comerciante francés también en Valencia, pero luego emigra a Madrid y en vez del comercio se dedica al mundo de las finanzas y está detrás, en la figura de Cabarrús está detrás de la creación del actual Banco de España, del Banco de San Carlos. Campomanes, abogado, fiscal de su majestad, etc. Claro, Floridablanca pega un viraje radical, de reformista pasa a ser un contrarrevolucionario furibundo. Claro, de por medio, estamos en el año 1789, la Revolución Francesa y la posibilidad efectivamente de que el cambio que proponían los ilustrados fuera desbordado y adquiriera ya esos matices revolucionarios que alcanza en la vecina Francia. Entonces, contrarrevolucionario, le da mucho papel a la Inquisición. La Floridablanca va a estar en esta época y empieza a perseguir a algunos de sus colaboradores que son prácticamente Jovellanos el desterrado, Cabarrús 3/4 de lo mismo, Campomanes pasará por muchas dificultades, logrará flotar, pero pasando por muchas dificultades. Hay un personaje, Floridablanca y Aranda tampoco se llevan bien, en esto, las intrigas que hay dentro entre quienes están gestionando el poder. Lo hemos visto hoy en día dentro del gobierno ha estado Podemos y ha estado el gobierno y entre ellos las tensiones son evidentes. En el momento actual, pues con el tema, uno de los temas del día, ¿no? El subsidio
para los parados, el conflicto entre, o las tensiones entre el Ministerio de Economía y el Ministerio de Asuntos Sociales. O sea, que quiero decir que estas tensiones son normales cuando estás gobernando y tienes distintas áreas cuyos intereses pueden entrar en colisión. Bueno, Campomanes, bueno, entonces otro de los ministros, Campomanes, ya lo he dicho, reformista, impulsor de cambios en agricultura, en justicia, en hacienda, y cae por las intrigas de Floridablanca. Bueno, Carlos IV, en principio va con los mismos ministros que ha tenido Carlos III. Floridablanca inicialmente, pero luego Aranda, que es pro-francés, es destituido y entra en el gobierno un personaje que a sus 25 años llega a ser el equivalente a primer ministro. Su gran mérito, bueno, aquí se puede caerse del caballo y volver a montar en él con galanura. Eso cuentan algunas de los biógrafos. Él es guardia de corps y entonces es de los jinetes que acompañaba cuando la reina salía en carroza, pues iba allí una escolta con varios jinetes a caballo, y que era muy apuesto, así se ve en algunos de los cuadros que se conservan de su figura, pues se cae del caballo y se vuelve a montar, vamos, como con mucha galanura, y la reina se queda prendida y prenda, ¿no? Y empieza a invitarle a las sesiones de té que tenían por las tardes, y entonces se va ganando la confianza primero de la reina y luego del rey. Bien, entonces esto le lleva al rey poco a poco, una vez que ya ha prescindido de Aranda y de Floridablanca, a nombrarle primer ministro a sus 25 años. Primer ministro y el favorito del rey. Y él va a hacer y deshacer. Es el primer ministro que desamortiza. Cuando se habla de la desamortización, pues digo, mire, ha permitido que las tierras salgan al mercado, ha permitido... Bien, el primero que desamortiza. Lo que pasa que la verdad es que de cara a lo que era precisamente una política social, pues se equivoca, porque empieza a desamortizar bienes de instituciones benéficas. El Hospital de Gracia de Zaragoza, que era un referente, que tenía pues las rentas... Al quitarle las rentas, pues de golpe se encuentra con que tiene allí que atender a unas 500 parturientas que nacen al año, es un frenopático, allí donde van las personas con problemas mentales de distintas partes de España, atiende a enfermos, atiende... es un gran hospital de referencia, pues de golpe se queda sin rentas, ¿vamos? Y esto pasa a ese hospital y a otros y a otros y a otros. O sea que lo que era una buena medida, que, bueno, el motivo de la desamortización son, como en tantas ocasiones, determinadas decisiones de los gobiernos, los problemas de la hacienda. O sea, es decir, necesitamos más ingresos, ¿qué hacemos? Desamortizo, lo sacamos a la venta y aquí tenemos unos dineros para tapar estos agujeros en la hacienda. Entonces, Godoy va a actuar como primer ministro en unos años convulsos. Los años de la Revolución Francesa tienen un impacto también enorme dentro de este país. ¿Por qué? Están gobernando borbones en uno y en otro sitio. Y al Borbón francés, pues claro, se han firmado alianzas estrechas, muy estrechas con Francia, alianzas entre los Borbones españoles y los Borbones franceses, que han llevado a España a tener que participar en determinados conflictos bélicos. Apoyar algo que, visto desde la perspectiva de hoy en día, diríamos políticamente es una torpeza enorme. Apoyar a los franceses que están apoyando a su vez a los Estados Unidos en la guerra de los colonos americanos por independizarse de Inglaterra. Y España, o el ejército español, tiene una actuación muy importante en esa derrota de los ingleses y en la independencia de una colonia, en la independencia de la colonia de los Estados Unidos. España tenía muchas colonias. Pero bueno, participa en esa guerra, participa en la guerra de sucesión de Polonia, como resultado de esas alianzas que firman entre los Borbones españoles y los Borbones franceses, lo que se denominan los pactos de familia. Pues bien, el rey francés encarcelado, los revolucionarios allí, bueno,
también él fue bastante torpe políticamente, pero bueno, vamos a esto. Acaban decapitando al rey francés, decapita poco después a su mujer, a María Antonieta, y la monarquía española se hace una coalición internacional contra Francia, y España, lógicamente, participa en esa coalición. La guerra de la Convención. ¿Sí? Inicialmente, claro, es un... en eso, la monarquía española lo tenía difícil, lo tenía muy difícil. Ya no era la potencia de la centuria anterior. Entonces necesitaba estar siempre aliada con uno fuerte. Las dos potencias entonces eran Inglaterra y Francia. Entonces, Inglaterra era siempre un riesgo para las posesiones españolas en América. Es decir, estaba allí y siempre estaba ese peligro. Entonces, necesitaba la ayuda de alguien fuerte. ¿No? Ahí es Francia, pero la guerra de la Convención le obliga a acabar con esa alianza. Y inicialmente la tenemos al revés, aliada con Inglaterra, pero eso dura muy poco. La guerra de la Convención, España forma parte con Inglaterra de esa lucha contra Francia. Y Austria y el Imperio, o Rusia, toda una conflagración europea. Bueno, ¿qué hace Godoy? Una vez que termina la guerra de la Convención, termina desastrosamente para España, llega la paz, llena de unos territorios, lo típico, que si la Luisiana sí, Luisiana no, la Florida sí, Florida no, bueno, cambios. Tenemos algo que puede sonar rarísimo, lo que se llama el Tratado de Fontainebleau y un pacto de la convención de los revolucionarios franceses con los Borbones españoles. Los Borbones españoles ante el peligro inglés. Es decir, hemos estado luchando y quienes han acabado con la dinastía de los Borbones en Francia son aliados o han firmado un pacto de alianza con los Borbones españoles. Bien, eso va a llevar después a toda la ocupación del ejército francés en España, con la excusa de que se iban a Portugal. Godoy en eso cambia, aparece ya su ambición personal para intentar ser rey de Portugal, aliado con los franceses, bien, y el desastre de lo que es la abdicación de Carlos IV, que acaba abdicando en la monarquía, en los revolucionarios franceses, y acaba abdicando, va a acabar siendo soberano José I, el famoso, o el conocido vulgarmente en los mentideros de Madrid como Pepe Botella. Bueno, ya después de la guerra de independencia todavía tenemos a dos reyes absolutos, a un rey absoluto. Teóricamente, de Fernando VII, de no haber sido un felón, de haber aceptado la norma que se había aprobado en las Cortes de Cádiz, la Constitución, habría dejado de ser rey absoluto. Pero cuando llega Fernando VII a España, lo primero que hace es eliminar la Constitución y vuelve a gobernar como rey absoluto. Pero como rey absoluto, a diferencia de quienes le predecieron, le habían antecedido, pues intentando además gobernar. Y entonces tenemos aquí hay una biografía de Fernando VII en donde utiliza para definirle los adjetivos que ven aquí, o los sustantivos: egoísta, conspirador, mendaz, rencoroso, vengativo y cruel con sus enemigos, incumplidor de la palabra dada. Se somete a los de arriba y ejerce un poder arbitrario respecto a los de abajo. Su sentido de la patria o de la religión se circunscribe a sus intereses. Y ya estamos ahí en el desastroso siglo XIX español, donde cambios de ministros continuamente. Van avanzando cosas, van cambiando cosas, pero es decir, siempre con un enorme coste. Y luego ese enfrentamiento sistemático de liberales y conservadores, esa presencia del ejército, intentando siempre influir, pero escalones a veces bajos del ejército, intentando la Vita Alvarada, distintos sucesos en este sentido de cambios de gobierno, y Isabel va a seguir prácticamente la misma.
hablan de ella, de la reina ninfómana, un desastre desde el punto de vista de gobierno, conservadores y represión de los liberales sistemáticos, y los liberales al final acabarán pues por intentar acabar con la monarquía, y de hecho acaban, y es el periodo de la Primera República, pero aquí en esto ya no vamos a entrar, ¿no? Vamos a ir a qué cambios ha habido en el 18, qué cambios nos han traído los Borbones, Una racionalización administrativa, esto lo he comentado, crece la economía, crecen todos los sectores, paralelamente también a un incremento de la población. Agricultura, canales, se hacen canales para agricultura y para navegación, el canal de Castilla y el canal imperial, o sea, son obras por el espíritu, por el emprendimiento, digamos, precisamente de los ilustrados. Cambios en la industria, el gremio empieza a tener, o sea, por un lado, manufacturas reales, es decir, está apoyando toda una serie de industrias de lujo, pero también industrias para consumos más masivos, cambios en la industria, se está luchando contra lo que era la cerrazón de los gremios, que intentaban, que ponían en muchas ocasiones trabas a cualquier novedad, cambios en el comercio, el equivalente a cámaras de comercio, tal, y un cambio fundamental en el comercio, apertura al comercio con América, hasta entonces monopolio de Cádiz, y se permite, a partir de la época del reinado de Carlos III, se permite que Barcelona, Vigo, Málaga, Valencia conecten directamente y cambien sus mercancías directamente con el nuevo continente. Esto va a facilitar, va a suponer un enorme intercambio o crecimiento de los intercambios. Cierto aumento de la movilidad social, avances en la ciencia. Muchas veces decimos España estaba parte de la ciencia, no, empezamos a mirar y vemos que está habiendo toda una serie de avances en Segovia, con lo de el centro que hay de formación de artilleros, en Cádiz con lo de, que ya eso ya viene de antes, todo lo de el arte de la navegación, pero toda una serie de avances. Interés, desde luego, por la idea de progreso, consulados, las sociedades económicas de amigos del país como elemento dinamizador. Las sociedades económicas, la de aquí de Aragón, tienen una actividad muy importante. Y sociedades, esta es una iniciativa de los Borbones. Bueno, la van a potenciar después los Borbones, pero la iniciativa ha salido de los caballeritos de Azcoitia, ha salido de Euskadi, y dicen, esto parece que funciona, vamos a intentar trasplantarlo. Luego son iniciativas que han nacido de determinados sectores sociales, luego fomentadas, eso sí, desde la monarquía. Y cambios de gran importancia para el futuro. Mira, aquí tienen algo que... yo sobre este tema soy bastante beligerante, o belicoso incluso. Cambios de gran importancia para el futuro. Aquí tienen una guía de caminos de Pedro Pontón de 1705. Bien. Están interconectadas, el corredor mediterráneo, de norte a sur pasando por el centro, de la parte de Navarra hacia Lisboa sin pasar por el centro, de Santiago hacia por lo que era antes la Ruta de la Plata hasta llegar a Sevilla sin pasar por el centro. Bien, es una red en donde no se nota, no es ningún nudo que concentre todo. 1800, caminos de postas. Ya ven aquí, dice, para ir de Galicia baja hacia Madrid, de Valencia hacia Madrid, de Alicante hacia Madrid, tienen este eje de Canfrán, que sí, pasando por Zaragoza, llega a Valencia, pero en general de Andalucía hacia Madrid. 1900, esto es 1940, pero ya, bien, esto es lo de ahora, esto es lo de ahora, o sea, es decir, el centralismo, se ha centralizado y se ha hecho, es decir, y eso ha tenido consecuencias, evidentemente. ¿Bien? ¿Qué cambios hay en el 18? Pues sí, la contribución única, fracaso.
Canales para riego y navegación, éxito en esto. Reglamento de libre comercio, lo que les decía de sociedades económicas de amigos del país. Intentos de repoblación de zonas despobladas, las nuevas poblaciones de Sierra Morena. Ahí hay un personaje, Olavide, que dentro de esas intrigas que hay entre los gobernantes, entre los ministros gobernantes, pues intentan Floridablanca cargarse a Aranda, y entonces, como Aranda es demasiado alto, a uno de quienes estaba por debajo de él, pero dentro de ese Olavide, que es perseguido por la Inquisición, no solo perseguido, sino encarcelado por la Inquisición. Planes de mejorar la enseñanza universitaria, intentos también de que la educación llegue a las mujeres, con personajes ilustradas como la Josefa Amat. O sea, es decir, hay toda una serie de iniciativas en este sentido. Las sombras, eso son luces, sombras, frente a los ilustrados, la fuerza de la reacción. Los ilustrados intentan que el país salga adelante, pero se encuentran con resistencias. Resistencias por parte también de la aristocracia. Hay aristócratas que sí que entran, pero aquí en la Sociedad Económica Aragonesa de Amigos del País hay un momento en que los nobles, que también forman parte, se encuentran, se ven como diciendo, pero y estos señores comerciantes nos vienen aquí a decir, o estos abogados nos vienen a decir qué es lo que hay que hacer en esta sociedad. Nosotros somos nobles, tal, y hay tensiones entre ellos. Ilustrados, luego la Iglesia. La Iglesia sigue siendo un poder enorme, sigue teniendo un poder enorme, que está muy cercano al rey. Algunos de estos monarcas, en ocasiones, ¿por qué cambian de ministro? Porque consejo de su confesor. El confesor lo tienen al lado y el confesor puede estar influyendo, el confesor Eleta contra Aranda, y se lo va a cargar. Grimaldi, el confesor Eleta, Floridablanca y cabeza de turco Olavide. Ilustrados contra ilustrados, Campomanes, ya digo, contra partidarios de Ensenada. Floridablanca se había intentado eliminar, y lo logró, al ministro, a Esquilache. El asunto de la capa, porque quiera recortar una capa para que no vayan embozados, no era cambiar la moda y que dejaran de vestir a la antigua usanza, era cuestión de orden público. Pues bien. Y luego, las sombras, los propios límites de la Ilustración. La Ilustración no cuestionaba la sociedad privilegiada, no cuestionaba esa sociedad estamentaria. ¿Y cómo termina el siglo? Pues el siglo termina con la derrota de los ilustrados. Cuando vemos cuál es el fin de Floridablanca, Aranda, Cabarrús, Jovellanos, Ramón de Salas, este era un zaragozano catedrático en Salamanca y, vamos, un personaje también de enorme importancia en el panorama político-cultural de la época. Urquijo, todos estos acaban encarcelados o desterrados, o se les han quitado sus bienes. O sea, es decir, este ha sido el fin de ellos. Aquí tienen una lista de los conflictos. No es un siglo de paz, el siglo XVIII. Unos tienen más importancia, otros menos, en esto tampoco vamos a entrar. Y en Cádiz triunfa el progreso, constitución, separación de poderes, pero es un triunfo efímero. Es un triunfo efímero porque cuando viene Fernando VII acaba con esto. Reinstaura el absolutismo, y el momento en que está un poco comprometido nos vienen de Francia los 100.000 hijos de San Luis para volver a restaurar en sus plenos poderes a Fernando VII. Y para el final, lo que podría haber sido el inicio, si tienen más curiosidad sobre esto y conocerlo más a fondo, estas luces y sombras de la Ilustración, estas luces y sombras de lo que es el poder y la gestión del poder en el siglo XVIII, les recomiendo esta obra de José Luis Gómez Urdáñez, catedrático de La Rioja recientemente fallecido, titulada Víctima del absolutismo, paradojas del poder en la España del siglo XVIII. Está publicado en 2020 y desde luego ahí van a encontrar mucho mejor expresado, mucho mejor dicho de lo que yo haya podido intentar transmitirles hoy estas cuestiones. Bien, muchas gracias.
por su atención, y si tienen algo que comentar, preguntar, discrepar, pues para eso estamos. Bueno, a ver, jóvenes. Que está una hora. Vamos a pasar un poco. Hemos empezado ahí. De ponerse idea. ¿Alguien quiere preguntar algo? ¿Os hubiera gustado vivir en ese momento? Hombre, depende de dónde. Depende de quién fuéramos De hijos. ciudadanos normales, ¿eh? No nobles, no... Esa es mi pregunta. Está el contexto. Profesor, y el pueblo llano que usted ha aludido antes, ¿estos cambios cómo los fue soportando? Porque tengo entendido que la mayor parte del pueblo aragonés, en la guerra de sucesión, si no estoy equivocado, estaba más a favor en principio de los Austrias que de los Borbones. Y el otro día dije algo que igual no era correcto, y que Aragón, por suerte, más bien por desgracia, se había liado siempre los perdedores. Luego viene los tratados de Nueva Planta. ¿Cómo el pueblo llano pudo soportar o adaptarse a estos cambios a la francesa, que venía ya con el resquemor de que se habían cargado al justicia los Austrias? Ahora vienen los Borbones y desaparecen los fueros, etcétera, etcétera. O sea, que los aragoneses, ni unos ni otros, Vamos a ver. Lo primero, cuando se habla de los aragoneses, es decir, ¿qué aragoneses? ¿Qué aragoneses disfrutaban de los fueros? Es que estaban los vasallos de señorío, la potestad absoluta, esos les favorece. Termina, teóricamente les favorece, termina la potestad absoluta. El señor seguía teniendo, a principios del siglo X y VIII, seguía teniendo potestad, derecho de vida o muerte sobre los vasallos, derecho de bene vel male tractare. O sea, es decir, los fueros, si no se podían acoger a ellos. Buena parte de los aragoneses, lo primero, no se podían acoger a los fueros. Luego, los que se podían acoger. Realmente un campesino de la comunidad de Daroca tenía un problema con el rico del pueblo y ¿qué podía hacer? No podía hacer. Entonces, ¿qué le cambia? ¿Qué le cambia? Claro, quienes se sienten perjudicados eran, primero, todos la clase, entre comillas, la clase política que vivía de los fueros, o que vivía de una determinada manera de gestionar o de organizar el municipio. Desaparece el concejo aragonés y pasa a ser sustituido por el concejo castellano, donde había antes ciudadanos. ¿No? ¿Quién podía gobernar en la ciudad? ¿Todos aragoneses? No. ¿Todos zaragozanos? No. ¿Todos los vecinos de Zaragoza? No. ¿Quién podía ser jurado en Cádiz? ¿Quién podía ser jurado primero? ¿Quién podía ser justicia o zalmedina? Pues había que estar insaculado en unas bolsas. Y para estar insaculado en la bolsa primera, en Barbastro, para estar insaculado en la bolsa primera, tenías que tener caballo. Y tenías que tener una renta de tanto. Y tenías que tener... Y luego de golpe viene y dice, no, mire, aquí en el concejo va a haber un regidor y regidores. Y el regidor, el corregidor nombra a los regidores. Y luego habrá compra-venta de regidurías, tal, pero de golpe todos esos ciudadanos desaparecen. Desaparece la Corte de Justicia, desaparece justicia, pero desaparece la Corte. 5 lugartenientes, no sé cuántos asesores, no sé cuántos tal, o sea, lo que era la clase política del reino, que estaba con cantidad de representantes en esas instituciones. Esos son los perjudicados. Los otros, claro que de momento el derecho civil, la imposición del derecho civil castellano supone un cambio gordo. Y ahí sí que posiblemente las protestas, pero tal vez de los notarios, de los abogados, de tal,
fuerzan, o el sentido común, fuerza a Felipe V a devolver el derecho civil. Y el derecho civil va a seguir. Y va a seguir, por ejemplo, el derecho de manifestación. El derecho de manifestación va a seguir. Cuando una hija quiere casarse con fulano y el padre dice que no, ella se puede acoger al derecho de la manifestación y coge y se le lleva, se le quita la casa de su padre y se le lleva a otra casa. O sea que se le da, se le separa hasta que se resuelve su caso. Pero aparece el derecho civil. ¿Qué otra cosa de los fueros se quita? Se quita lo que es el derecho criminal. Ahí sí, ahí va el derecho castellano. Desaparecen instituciones, pero el derecho civil... Hombre, antes la manifestación se hacía ante la justicia. Vale, pues ahora se hace, como no hay justicia, se hace ante la máxima autoridad de la audiencia. La audiencia real es un tribunal que ya funcionaba. Solo que va a haber cambios también en eso. A la audiencia van a poder venir juristas castellanos y menudo lío que se les monta. Menudo lío porque desconocen ellos precisamente el derecho civil de aquí y va a tener que escribirse alguna obra especial para los señores juristas que vienen aquí de oidores o de regidores de la audiencia para que entiendan y sepan qué hacer cuando les vienen conflictos. Pero eso, el pueblo le supuso mucho la pérdida de... Hubo parte de aragoneses que fueron desde el principio fieles a los borbones y se les dio privilegios. Tamarite de Litera, allí continuó funcionando el concejo aragonés, y siguió habiendo insaculación, porque habían sido fieles al señor Felipe V, pues les mantuvo eso. Es lo que hizo con Navarra, manteniéndoles todos los fueros. Pero el pueblo, pues, no notó demasiados cambios. Y es cierto, es decir, no hay protesta social, eso también se ve. Es una sociedad muy desigual, pero la verdad es que conflicto social son contados, los estallidos de amotinamientos son contados. Aquí está el motín de los broqueleros, coincidiendo con lo del motín de Esquilache. Es un motín que se reproduce en distintas partes de España, pero aquello luego se acalla. Y no hay realmente mucha protesta social. Pues que hay, no sé si resignación, porque no lo pasaban bien. Es decir, cuando viene una hambruna, uno ve a veces en los registros parroquiales, registro parroquial de Cosuenda, en 1803-1804, una hambruna, una crisis de subsistencias, bien, y poner el párroco, tal día enterré a niño tal de 3 años que murió de hambre, y tal murió de hambre, y murió de hambre, niños que están muriendo de hambre, o viene una epidemia y, como antes, ¿no? Vienen las viruelas y muere gente, hay crisis de mortalidad, crisis de subsistencias por malas cosechas, pues eso es continuo. Y sin embargo no hay, y sí que hay, pues, esas diferencias sociales de nobles privilegiados, el noble ganando a los vasallos, que les exige, tal. Aquí es cierto que eso en Aragón, como les decía antes, estaba menos mal que en otros sitios, no vamos a decir bien, pero menos mal que en otros sitios. La mayor parte de allí donde eran vasallos del señorío, estaban sujetos a la potestad absoluta del señor, en eso muy mal. Pero en cambio, de cara a la explotación de lo que ellos trabajaban, estaban mucho mejor que en sitios donde la relación entre unos y otros era a través de los arriendos. Aquí no, aquí era lo que se llamaba enfiteusis, y que era simplemente, yo llego a decir que era una especie de copropiedad. El uno tenía el dominio útil y el otro tenía el dominio directo. Y el campesino lo que tenía era la posibilidad de labrar sus tierras y no se las podía quitar el señor, a no ser que las dejara sin trabajar. Si las deja sin trabajar 2 o 3 años, y el campesino las puede vender, las transmite a su hijo, al que quiere, o las reparte entre los hijos. Y el señor dice, oye, estas son mis tierras y que, mira, me pagas un cuarto
pero ahora ya hay abonados, hay no sé qué, estamos con todas las mejoras que ha hecho la Sociedad Amigos del País y que las hemos aplicado a nuestras tierras, págame más. No, 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 no. Este es el pacto que tenemos tú y yo, y no me lo puedes cambiar. No me lo puedes cambiar. De hecho, cuando se produce la desamortización y afecta a los mayorazgos, o sea, terrenos, las tierras que tenían los nobles, que las tenían vinculadas, pero desaparece esta posibilidad del enfiteuta y pasan a ser arrendatarios. Empeora su situación. En el siglo XIX la situación de muchos campesinos aragoneses va a empeorar como resultado de la desamortización. Pero ahí estaban relativamente bien. Y lo que encontramos, ya digo, no encontramos protesta social. Cuando miramos qué pasa en las ciudades, pues estamos viendo miseria. Y estamos viendo situaciones un poco distintas, mejores, y estamos viendo quién vive bien, quién vive a un nivel muy elevado. Es decir, ¿esto dónde lo vemos? En ocasiones simplemente es los registros parroquiales. No testó porque no tenía de qué. Se le enterró por pobre. Se le enterró por pobre. Y vemos y podemos ver, mira, el 20% de los que mueren, están enterrados por pobres. En tal sitio es el 10%, en tal otro sitio es el 2%. Luego viven mejor donde el 2%. Pero no es una sociedad que proteste. No es una sociedad que proteste. Protestarán más en Andalucía, donde los jornaleros lo están pasando mucho peor, y allí lo que triunfará después, pues eso, el movimiento anarquista. Pero bueno. Está conforme el señor, pues ahora nos va a dominar el conserje. Pues nos vamos o nos echamos. Muchas gracias a todos, ¿sí? Gracias. Vale.